Domingos, no hemos salido del capítulo 1. Menos mal que estamos viendo el resto de los capítulos al mismo tiempo que el capítulo 1 y vamos avanzando, ¿no? El primer día estuvimos viendo quién es el autor de la carta y llegamos más o menos a la conclusión de que era Santiago, el hermano del Señor Jesús. Vimos que era una epístola problemática, una carta problemática, que había tenido mucha controversia, sobre todo en el siglo XVI y al final del siglo XIX, pero que vimos que tiene una gran enseñanza, no solamente para el tiempo de la Reforma, también para nosotros. Vimos el segundo día que la carta nos hablaba de pruebas que íbamos a tener que pasar, o que a los que iba dirigida la carta, a los judíos que estaban en el exilio cercano a Jerusalén, iban a tener que soportar esas pruebas, que esas pruebas eran dirigidas a los hermanos y que les iban a hacer madurar, les iban a hacer avanzar en la perfección, que no buscaban esas pruebas el que cayesen ni el que se apartasen de la fe, sino que profundizasen en la fe y que fuesen más fuertes. El tercer día estuvimos viendo la oración de fe en ese momento de prueba, cómo tenemos que orar con fe y cómo tenía que ser la oración de fe, qué características tenía que tener la oración de fe. El cuarto día estuvimos hablando sobre la pobreza y la riqueza. Y vimos que la carta identificaba al pobre con el creyente y al rico con el inconverso. Y que no solamente lo hace la carta de Santiago, que también el Señor Jesús, cuando habla de la parábola del rico y Lázaro, identifica al rico con el no creyente y al pobre con el creyente. Y estuvimos viendo lo innecesario de acumular riquezas, porque nada nos vamos a poder llevar, y seguir el mandato del Señor de hacernos ricos en el cielo, no hacernos ricos en la tierra. El quinto día estuvimos viendo sobre la oposición que existe entre las concupiscencias y los dones de Dios, la diferencia que existe entre el pecado y el don de Dios, cómo se origina el pecado, que no nos viene de fuera, sino que nace de nosotros mismos, de dentro, cuando uno es, desde su interior, es llamado, es seducido y al final da a luz al pecado, ¿no? Vimos que el pecado no procede de Dios, que de Dios viene todo lo bueno, y que por lo tanto tenemos que buscar la amistad con Dios y no la amistad con el mundo, que también identifica al mundo, no con el resto de las personas, sino la actividad propia del mundo del pecado. Bien, hoy vamos avanzando en el capítulo 1 y vamos a hablar del uso de la lengua. No del uso del idioma, aunque también puede ser, ¿no? Pero del uso de la lengua, de ese músculo que tenemos aquí en la boca, que nos sirve para articular las palabras, para comunicarnos, para hacernos entender. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando dice por esto, evidentemente se está refiriendo a lo que ha dicho en los versículos inmediatamente anteriores. Por lo tanto, el versículo anterior dice una cosa y dice: por esta razón, todo hombre, y cuando dice hombre no se está refiriendo específicamente, genéricamente al varón, sino a la raza humana. Hoy que está tan en boga y tan de moda esta cultura de género y decir él, ella continuamente. Os recomiendo un programa de José Mota, y entonces os dejaréis un poco de tanta tontería, ¿verdad? Moisés ya se está riendo porque ya sé que la ha visto, ¿verdad? Entonces, para que no nos andemos tanto con él, ella, y cuando nos referimos al ser humano, hablemos de una manera genérica, ¿no? Dice: por esto,
mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué razón? Dice versículo 17, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, porque somos primicias de sus criaturas, porque somos hechos nuevas criaturas, nueva creación, como también dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, como dice Juan capítulo 3 a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de los cielos. Por esto, porque somos nuevas criaturas, hermanos, todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír. Tardo para enfadarse, para airarse. Porque la ira no obra la justicia de Dios. Porque somos nuevas criaturas al haber creído en Cristo, al haber nacido de nuevo. Por esta razón tenemos que prestar más oído y hablar menos. Tenemos que hablar menos y enfadarnos menos. Yo sé que esto es difícil. En algunas familias todavía más que en otras. En la familia Galán es muy complicado. En la familia Galán es muy complicado. Mira, de 8 hermanos, solamente 2 hemos salido parcos en palabras. Y digo 2 porque mi hermana Almudena murió con 1 año y medio y entonces no habló mucho. Pero los demás hablan por los codos. Y discuten que no veas. Su deporte favorito es discutir. Fijaos, y están aquí mis 2 hermanas, y ellas son testigos de que mi padre, cuando no estaba discutiendo, picaba a mi hermano para discutir con él. Eran los 2 del Madrid. Y si estaban los 2 bien, le decía algo del Atleti para que mi hermano se picase y discutiese. Y mi padre era del Madrid también, pero su deporte favorito era discutir. Queriéndose mucho, pero discutir, ¿vale? Entonces, para algunas familias es más complicado que para otras, ¿no? Porque nos gusta mucho hablar y airarnos y enfadarnos y discutir y todo lo demás. Pero porque somos nuevas criaturas, tenemos que ser tardos para hablar, prontos para oír. Tenemos que ser tardos para enfadarnos. Vamos al capítulo 3. Dice desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo primero que nos dicen estos versículos, no os hagáis maestros. Ya de entrada, si veis a uno que está continuamente hablando,
continuamente hablando, continuamente interrumpiendo, de todo sabe, ya le podéis poner las comillas, porque a lo mejor no sabe de nada. A lo mejor no sabe de nada, solamente es un charlatán. Y conocemos a muchos, ¿verdad? Entre los charlatanes están los mejores vendedores. Hay algunos que dicen que, bueno, ese vendedor es capaz de venderte unas bragas sucias. Eso se dice cuando un vendedor es muy bueno, ¿no? Con la palabra te van engatusando, y al final compras eso y aún le pides más. Y aún le pides más. Sin embargo, la palabra nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, si no controlamos lo que estamos diciendo, enseguida vamos a empezar a juzgar, a ofender a otros, a menospreciar a otros, a ensalzarnos a nosotros. No os hagáis maestros. No nos demos el pavo, no presumamos. Y nos dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si alguno es capaz de refrenar su lengua, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y esto tiene que ver con la lengua. No importa la edad que tengamos, no importa el sexo que tengamos, la raza, la situación social, todos tenemos lengua y todos sabemos utilizarla. Y de hecho, todos la utilizamos. Desde el niño pequeño hasta el niño grande de 90 y de 100 años. Ahí tenemos a David. ¿Cuántos años tienes, David? 5. ¿Tienes 5 años? ¿Sabes palabrotas, verdad? Tiene 5 años. Pero podemos estar seguros de que ya ha conocido un buen número de palabrotas con las cuales puede ofender. Con más o con menos malicia, pero puede ofender. Y tiene que ver con ese miembro que tenemos en la boca. Estos versículos nos lo comparan a la lengua, primero con el freno de un caballo. Un caballo, un animal grande, pesa 500 kilos, 600 kilos, y sin embargo, con solamente un palito aquí en la boca y un par de cuerdas, le podemos hacer parar, le podemos hacer que gire a la izquierda, que gire a la derecha, que ande más deprisa, que ande más despacio. Un palito. Normalmente suele ser de metal, para que sea más duradero. Entonces, si le ponemos de plástico y le frena igual. Y posiblemente le pongamos un dedo aquí y otro dedo aquí, y con los dedos, hombre, lo que pasa es que se los pueden meter dentro y también muerden los caballos, ¿no? Pero con los dedos podemos dirigir al caballo. También nos compara a la lengua con el timón de las naves. Es esa pieza pequeñita que va en la cola del barco y encima por abajo. Eso, los que son navegantes y descendientes de marinos, pues ya hablan de popa, de proa, de babor, de estribor, pero a mí me preguntan dónde está la popa y no sé si está delante o está detrás, ¿vale? Si dónde está babor y dónde está estribor, no sé si a la izquierda o a la derecha, Por eso digo en la cola y así no me equivoco, ¿no? En la parte de atrás del barco y además en la parte de abajo, en la parte que va sumergida. Y es una pieza que solamente se mueve así, de un lado a otro. No va dando vueltas ni nada de eso, solamente se mueve así, de un lado a otro. Pero hace girar el barco en todas las direcciones. Y lo podemos llevar a donde quiera, el que está gobernando el timón.
Y aunque haya un viento fuerte, hombre, si vienen las olas de 30 metros, a lo mejor ya es más complicado. Pero aún así, el que lleva el timón puede dirigir el barco. Hombre, en una barca, una ola de 30 metros, pues evidentemente la va a cubrir enseguida y va a hundir la barca, ¿no? Pero compara la lengua con el timón de un barco. También compara la lengua con la chispa que puede encender un gran bosque. Y todos hemos visto algunos incendios, ¿verdad? Aunque sea por la televisión. Y los incendios que hay aquí en España no son muy grandes, porque no hay grandes extensiones de bosque como hay en otros países. Aún así, algunos incendios se han tirado una semana ardiendo hasta que han podido controlarlos. Ya sabemos que en California o que en Australia hay incendios que se han tirado 1 o 2 meses para poder controlarlos. ¿Y cómo han empezado? Bueno, con una chispa, a veces con 2 chispas, a veces con 3 chispas, pero no mucho más. Depende de si han sido fortuitos o han sido provocados. Con una sola chispa. De la lengua nos dice que es un fuego. De la lengua nos dice que contamina. Versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, e inflama, y se deja inflamar por el infierno. Es un mal lleno de veneno. Con la lengua bendecimos, decimos cosas buenas de los demás y maldecimos con la misma. Después de cómo nos pone a la lengua, el escritor nos avisa. Dice, porque toda la naturaleza de bestias, aves y serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Todos hemos visto algún espectáculo en el que se domaba a todos los animales, ¿verdad? Un azucarillo al caballo y va, después de mucho trabajo, ¿vale? Y ya va levantando bien las patas y haciendo figuras bonitas. Le ponemos una chuche al perro y le ponemos a hacer bailar una jota. Bueno, a una de mis perras no, porque no se puede levantar, ¿no? Pero la otra sí. Pone así, le puede hacer bailar todo entero. Solamente con la esperanza de que se va a poder comer lo que le estás enseñando. Y en los circos hemos visto cómo podían meter la cabeza dentro de la boca del león, ¿verdad? El hombre ha sido capaz de domar toda la naturaleza, pero no ha sido capaz de domar su propia lengua. Pero ningún hombre, versículo 8, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Eso es lo que nos dice de la lengua. Y sin embargo, a pesar de que nos lo ha pintado tan mal, a pesar de que nos ha dicho que todos ofendemos, a pesar de que nos ha dicho una descripción de la lengua que se nos cae el mundo encima cuando pensamos que podemos hacer algo con ella, nos dice, oye, sois nuevas criaturas. Y eso no debe de ser así. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La frase del versículo 18 del capítulo 1, por esto, porque somos nuevas criaturas, por eso no debe de ser así. Somos nuevas criaturas y no podemos echar agua dulce y agua amarga. No puede, así como la higuera no puede producir aceitunas y la vid no puede producir higos. Así las personas que son nuevas criaturas no pueden producir hechos carnales, sino hechos espirituales. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículos 18 al 26.
Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque sois nuevas criaturas, porque somos hechos nuevas criaturas. No podemos seguir obrando de esta manera. Ayer estuvimos en Ponferrada y el hermano que estaba predicando también utilizó este pasaje y nos dijo que de todas las 15 cosas que aquí menciona, 8 tienen que ver en cómo te relacionas con tus semejantes. 8 de estas 15 cosas tienen que ver en cómo te relacionas con tus semejantes. El adulterio tiene que ver en cómo te relacionas, la fornicación, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, tienen que ver en cómo nos relacionamos con nuestros semejantes. Y por lo tanto tienen mucho que ver en el qué uso estamos dando a la lengua, que es la mayor expresión de toda nuestra relación. Si el hombre se puede comunicar y relacionar con el resto de los seres humanos, es porque tiene un sistema aquí encabezado por la lengua que le permite comunicarse, avanzar, escribir, hacer la historia, etcétera, etcétera. Cosa que otros seres de la creación no pueden hacer. Y además nos dice cuál es el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y curiosamente, todas estas cosas que mencionas tienen que ver con cómo nos relacionamos los unos con los otros. Somos nuevas criaturas, somos seres espirituales. Y si somos seres espirituales tenemos que dar el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu lo tenemos aquí relatado en Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Recordamos lo que decía el versículo 20? La ira no es obra de Dios. Y aquí nos dice, la obra de Dios, la obra del Espíritu es mansedumbre, templanza. Todo lo contrario a la ira. Tenemos un miembro que lo utilizamos, el que más utilizamos. Es el que más movimiento se produce a lo largo del día, ¿verdad que sí? Y parece que nunca se cansa. Nos echamos a correr, y dependiendo del aguante de la práctica de cada uno, pues en algunos son 50 metros y ya estamos con la lengua afuera. Otros más acostumbrados pueden hacer 1500, 2000 y algunos pueden llegar hasta 42, por supuesto también con la lengua afuera, pero hasta 42 kilómetros. Pero a la lengua la damos kilómetros y parece que nunca se cansa. Nos dan calambres en los músculos de las piernas y parece que nunca nos da un calambre en la lengua. Aunque estemos deseando que alguien le dé un calambre en la lengua, ¿vale? Que muchas veces lo estamos deseando. Que alguien le dé un calambre para que ya se calle y deje de ponernos la cabeza como un bombo. Pero parece que nunca se cansa. Se nos cansa la vista, se nos ponen los ojos rojos de ver la televisión, se nos seca la boca de tanto hablar, pero la lengua parece que le echamos un poquito de agua y ya está otra vez. Y ya está otra vez. Y si es así, utilicemos la lengua para ser de bendición para otros.
y no para ser de maldición para otros. La tenemos ahí, no podemos dejar de moverla. Pero porque somos nuevas criaturas, tenemos que utilizarla para el bien y no para el mal. Tenemos que dejarla que el Señor utilice nuestra lengua. Utilicémosla para comunicar el Evangelio. Utilicémosla para bendecir a las personas, para hablar bien de ellas. Yo sé que lo que nos sale primero es hablar mal de las personas, ¿vale? Vemos a la persona y lo primero que nos sale es ver los defectos que tiene y luego comunicárselos a los demás para que también sean conscientes de los defectos que tiene la otra persona. Y todo eso lo hacemos con la lengua. La tenemos ahí, no podemos dejar de moverla, pero tenemos que darla un uso correcto. Un uso que produzca el fruto del Espíritu y que no produzca el fruto de la carne. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos las gracias por el ejemplo que tuvimos en ti, que usaste la lengua, Señor, para enseñar, para consolar, para confortar, para bendecir. Amado Padre, te pedimos que toques nuestros corazones para que también sea ese nuestro objetivo, Señor. Utilizar ese miembro precioso que tú nos has puesto en la boca, Señor. Que le demos un uso correcto para tu obra, Señor, para manifestar el fruto del Espíritu Santo. Amado Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias, Juan María.